Muy bien, muy buenas noches. Empezaremos con la clase de hoy. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo el día de ayer. Y es precisamente, vamos a aprender cómo declarar la entidad. Entonces vamos a ver algunos ejemplos en los cuales van a ver y van a observar el procedimiento, que es muy simple, no es nada complicado. Me voy a poner en compartir mi pantalla y continuamos. Por favor, me van a confirmar cómo está la imagen y el audio, por favor. Todo bien, Ince. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a continuar con la presentación desde la diapositiva que habíamos quedado. Y estábamos en esa, ¿no? Como ya he mencionado, entonces aquí vamos a ver un ejemplo inicial, después vamos a ver otros más, referente a cómo nosotros debemos declarar la entidad. Después vamos a ver la declaración de la arquitectura. Bien, en primera instancia, la entidad es el bloque elemental de diseño, ¿no? Y se escribe entity, porque ustedes saben de que la mayoría de las cosas que manejamos es pues de procedencia externa, o sea, de países de afuera, y el inglés es el idioma universal que se utiliza principalmente en la parte técnica. Entonces hay que adaptar o acostumbrarnos a utilizar estas palabras que son en inglés, ¿no? En Chiti. Bien. ¿Qué es la entidad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ya he dicho, ya se mencionó el día de ayer, que es una caja negra, que nosotros no tenemos conocimiento qué tipo de componentes tiene dentro de esta caja. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es declarar las entradas y las salidas, o sea, en otras palabras, las interfaces de comunicación de la caja negra con el mundo exterior, o sea, con nosotros, ¿no? Y a modo de definición, entonces la entidad son circuitos elementales digitales, o sea, que adentro van a estar compuestos por circuitos digitales que ya conocemos, AND, OR, NOT, algunos flip-flops, eso, ¿no? Que fueron de manera individual o en conjunto un sistema digital, eso es lo que aquí se te va a tener eso, pero obviamente cuando declaramos la entidad no sabemos qué es lo que va a haber ahí adentro. Bien, vamos a tener algunos ejemplos de declaración de entidad, como de compuertas, flip-flops, sumadores, restadores, multiplexores, contadores, multiplicadores, las ALUs, ¿no? La unidad aritmética y lógica, una neurona digital, etcétera. O sea, diferentes sistemas digitales en los cuales nosotros podemos aplicar utilizar esta declaración de la entidad. Vamos a empezar por la del sumador, ¿no? Nuestro primer ejemplo es un sumador. Entonces, si se acuerdan ustedes, el sumador lo hemos hecho en clase, tenemos lo que tenemos que hacer es cumplir con la tabla de verdad, ¿no? Entonces, habíamos hablado de que tenemos dos tipos de sumadores, un sumador completo y un medio sumador. El sumador completo es aquel que tiene un casi de la columna anterior, ¿no? Digamos, esa es la variable A, o perdón, el dato A, binario, ¿no? Obviamente son datos binarios, estamos hablando de, en este caso, una suma de un bit. Entonces acá tenemos A más B, ¿verdad? Y eso ya hemos dicho, nos genera una suma, o sea, un resultado, y puede existir
un carry out, o sea, un carry que se lleva a la siguiente columna, ¿no? Carry out, o C sub 0, o C sub O, que también participa y en el resultado va a ser parte de la solución. Entonces aquí el carry también es parte de la solución. Entonces nuestro resultado sería ese. Este es un half adder o medio sumador. Este es un medio sumador porque no tenemos un carry de una suma anterior, ¿no? No hay. O sea, no hay. Ese es el half adder, que conocemos como HA, half adder o medio sumador. ¿Verdad? Listo. Hemos hecho. Tienen la tabla de verdad de esto. Y el sumador completo es el que tiene, igual estamos hablando de un sumador de un bit. Acá tenemos A más el B. Este es el B. Pero aquí vamos a añadir el carry de una suma anterior. Aquí tenemos un carry C sub I. Bueno, aquí vamos a poner su puntito, C sub I. Entonces, esto va a generar otra vez una suma y obviamente un carry out que tal vez puede existir, ¿no? No digo que va a haber siempre, sino puede haber. Y ese va a ser otra vez parte del resultado, ¿no? Y nuestro resultado sería acá. Esto es un full adder, o sea, un sumador completo. ¿Verdad? Bien. Full adder. Entonces, ¿qué datos estamos ingresando para nuestro proceso de la suma? C sub I, el A más el B. Entonces, acá es lo que tenemos aquí. C sub I, el A más el B. Entonces, un full adder. Entonces, las entradas son C sub I de la suma anterior que está viniendo y los bits que vamos a sumar A más B. No olviden que estamos hablando de una suma de un bit, ¿no? Podemos utilizar después para 4 bits, 5 bits, 8 bits, etc. Bien, en la salida, como hemos visto, aquí esta es la salida que hemos considerado que va a ser el carry out y también la suma, que bueno, yo le puse como una S, ¿no? Aquí es la suma. Es la salida. Bien. Entonces, nuestra entidad es esto, ¿no? Acá adentro no sabemos qué hay. O sea, aquí, dentro de nuestra entidad, aquí adentro, no sabemos qué es lo que hay. Simplemente le llamamos entidad. Bien, ahora, ¿cómo se hace la declaración? Es lo que vamos a aprender, o lo que vamos a hacer. A ver, voy a cambiar de... Ahí está. Entonces, la declaración la declaración de una entidad consiste en la descripción de los puertos de comunicación o los puertos de entrada y o salida de un circuito. En este caso, el circuito es este que está aquí en la entidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La descripción de los puertos de comunicación o los puertos de entrada o los puertos de salida de este circuito llamado, en este caso, entidad, el cual es identificado como entidad, ¿no? Entity. Bueno, nosotros decimos en español entidad, pero cuando hagamos el diseño, vamos a tener que utilizar la palabra entity para hacer mención a la entidad, entity. ¿Ok? Bien, es importante mencionar, es fundamental que en esta parte de lo que estamos haciendo, que vamos a hacer la descripción, no se describe cómo será realizado o implementado el circuito, o sea, qué es lo que tiene adentro, o sea, en otras palabras, qué es su arquitectura, qué tipo de componentes va a estar dentro de esta entidad. Eso es lo que no se describe. ¿Ok? Aquí simplemente vamos a describir los puertos de comunicación de las entradas y salidas, cuántas son, de qué tipo son, en qué modo trabajan, etc. Eso. Bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Obviamente primero voy a borrar este que había marcado para que no afecte en las siguientes diapositivas.
Si tienen una duda, pues ya os he dicho, no hay problema. Pueden interrumpirme para poder aclarar o darles algún ejemplo más claro, más, digamos, descriptivo de lo que estamos hablando. Bien, volvemos al ejemplito. Bueno, ahora como ejemplo 2, que volvemos al sumador, que en este caso es un full adder, repito, full adder, porque tiene un carry de entrada de una suma anterior, ¿no? Los datos de la suma son A más B. Y los resultados es la suma y el carry out, ¿no? Entonces son los puertos de salida, puertos de entrada. Hasta ahí ya sabemos. Ahora, ¿cómo se hace esta declaración de la entidad? Entonces acá tenemos una pequeña muestra de forma completa, en el cual tenemos la declaración de la entidad de un circuito sumador. Aquí tenemos, entonces, ¿no? No se olviden, estos dos guiones indican comentario. O sea, todo esto que dice declaración de la entidad de un circuito sumador, el software no lo toma en cuenta, simplemente sirve para el usuario. No utiliza en nuestro programa, de nuestro simulador. Bien, empezamos con la entity, que es lo que está con negrillas. Esto que está con negrillas son las palabras reservadas. O sea, esas tienen que estar tal cual. Lo que podemos modificar y poner de acuerdo a lo que nosotros deseemos son esto que no está con negrillas. Esto acá, ¿no? Por ejemplo, aquí lo estamos diciendo que es un sumador, pero a esa entidad yo puedo llamarle otra cosa, ¿no? Puede ser, digamos, agrupamiento, por decir algo. Entonces aquí sería entity agrupamiento, ese sería el nombre, ¿no? Ese es el nombre que le asignamos nosotros. Obviamente eso se modifica. No tiene límite en cuanto a la extensión de los caracteres que se puede utilizar en este nombre, pero ya había mencionado el día de ayer de que lo mejor, lo más recomendable es que sean palabras, o sea, nombres cortos y además que hagan alusión a el tipo de circuito, de dispositivo que vamos a declarar. Eso es. Entonces, en este caso, sumador. Listo. Podría ser sum nomás, ¿no? Listo. O sum 1. Si vamos a hacer varios ejemplos de sumador, puedes poner sum 1, al otro será sum 2, así. ¿Ok? Bien. Entonces, la primera palabra entity es la entidad que inicia la declaración de la entidad. Aquí es el nombre que le asigna el usuario, nosotros. Entonces, ¿qué cosa es eso? Es un identificador de la entidad. Puede tener, ya hemos dicho, letras mayúsculas, minúsculas, puro mayúsculas. Puede tener un número, sumador 1, que diga, por ejemplo, sumador /baja 1. Entonces, eso es el nombre de la entidad. Ahora, que quede claro que ya también se ha hablado el día de ayer, no podemos colocar un número adelante de esta etiqueta o de este identificador. No puede ser 1 sumador. Podemos decir sumador 1 o sumador /baja 1, eso sí. Y eso creo que ya he repetido varias veces para que quede claro. Bien, is. Entonces, la estructura, la sintaxis, es esta que estamos acá viendo, ¿no? En general, con el ejemplito para un sumador. Bien, entonces, entity, sumador, is. El nombre de este sumador es el identificador que le asignamos nosotros. Y le podemos poner, en vez de haber sumador, le puede haber puesto Juan, o María, o Pedro, cualquier nombre. Entonces, aquí podría ser el nombre que le estamos asignando a nuestro diseño, a esta entidad. Is. Y viene ahora de la declaración de los puertos de comunicación, estos que estamos aquí en la entrada y la salida. Entonces, port, paréntesis, abrimos un paréntesis y colocamos lo que corresponde a las identificaciones o a los identificadores de las entradas principal en primera instancia. Aquí tenemos A, B y CIN, ¿no? Podría ser CIN, A, B igual. El orden no va a afectar, por si acaso no se están preocupando que si yo pongo aquí A, después CIN, después B,
no va a funcionar o va a funcionar mal que si yo pusiera Sein A, B o ponga A, B, Sein, no, va a ser igual. Entonces estamos definiendo aquí, estamos identificando las entradas, nada más. No interesa el orden, por si acaso. En este caso, A, B, Sein. Como verán, están separados por comas. A, coma B, B, C, IN. Y aquí, cuando ya no hay más, entonces 2 puntos. Este es el separador y lo que tenemos aquí a continuación es el modo de operación de esas entradas, bueno, en este caso entradas, ¿no? De esas variables o de esos nombres, de ese identificador, ya mejor. Entonces acá nosotros vamos a definir el modo de operación, eso dice acá clarito, de estos identificadores, A, B y C. En este caso son modo IN, ¿no? Se están entrando, están ingresando a nuestra caja negra o la entidad, a esa caja, ¿no? ¿Verdad? Después, no se olviden, después de cada línea, punto y coma, punto y coma. Bien, entonces acá, para que puedan ustedes seguir en la diapositiva, hemos dicho de que este es el entity, es el inicia la declaración de la entidad, es el entity, es el nombre, ¿no? De la entidad, de esa declaración de la entidad. Después viene el nombre que le asignamos nosotros, identificador de la entidad. Después is, y ahí viene la declaración de los puertos. En este caso, aquí es el que está con líneas azules, son los nombres de los puertos, ¿no? Aquí hemos dicho A, B, C, I, ¿no? Son los nombres que le hemos asignado a esos puertos. Otra vez, para que quede claro. Podría haber llamado entrada 1, entrada 2, entrada 3, listo. O podría haber dicho casi directamente para decir C sub I, casi 1, casi I, o casi sub I. Entonces, ya entrada A, entrada B. Pero ya se había mencionado para facilitar nuestro trabajo y que no sea muy complicado el escribir, es mejor utilizar letras o identificadores sencillos, ¿no? Como en este caso, A, B, listo, C, IN. Bien, entonces, es lo que está acá. A, B, C, IN, que son los nombres de los puertos, los identificadores. Después está el modo, IN, que es el modo de operación. En este caso son entradas, IN, que son salidas, serán out, ¿no? Bien. Disculpen, hay una persona, alguien que quiere ingresar a... A ver, voy a dar acceso. Disculpen. A ver, lo recordemos. Listo, admitir a todos. Listo. Para que no esté volviendo a interrumpir. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende? Bien. Si no hay ninguna... Okay. Dime. Ok. Bien, entonces voy a poner continuar la... Eso es. Ok, entonces decía, estamos en la segunda línea, estamos acá, port A, B, C, IN, que son las entradas, modo IN, ¿no? Porque son las entradas. Y ahora aquí viene el tipo de dato. En este caso estamos poniendo bit. El bit ya saben ustedes que solo puede tener dos maneras de existir o dos formas de ser. Puede ser 0 o puede ser 1, no hay otra opción, o 0 o 1, ese es en este caso, el tipo de dato bit.
Vamos a ver enseguida que hay otros modos también, o sea, otros tipos de datos, perdón. Por el momento estamos utilizando el tipo bit. Y estoy explicando que ese tipo bit es o 0 o 1. O sea, esto va a ser A o 0 o 1. B, 0 o 1 y el 6 sub i 0 o 1. El resultado va a ser, en este caso, también o ceros o unos, ¿no? Eso es. Entonces, una vez que hemos terminado de declarar, en este caso, las entradas que son similares, pueden estar en este caso como lo estamos viendo en el ejemplo, o podríamos poner A, dos puntos, in bit, punto y coma, B, dos puntos, in bit, punto y coma, C, in, dos puntos, in bit, punto y coma, ¿no? Para describir uno por uno de las entradas. Pero esta es la forma abreviada o la más rápida. Colocaré una sola línea, los que corresponden al mismo modo de operación y también al mismo tipo de dato, que sean bits en este caso, ¿no? Ceros o unos. Bien, después de eso, después del punto y coma, declaramos las salidas. ¿Qué son las salidas? Out, o sea, carry out y la suma. Entonces, ponemos acá la suma, que es nuestro identificador, coma, cout, es el carry de salida. Bien, dos puntos. ¿Qué modo es? Aquí es modo out, o salida, ¿no? Este era modo in, entrada de datos a ser procesados, y este es el resultado que está botando nuestro sumador. En este caso, entonces, es modo out. Eso. Y después viene que sigue siendo tipo bit, ¿no? Estos unos y ceros. Entonces, out bit. Es el tipo de dato que estamos manejando. Cerramos el paréntesis, este paréntesis, y punto y coma. Vuelvo a repetir, el punto y coma, en este caso, finaliza la declaración o subdeclaración, ¿no? Finalizamos eso y terminamos nuestra declaración de la entidad con end sumador, punto y coma. Por lo tanto, el punto y coma es importante. Si no ponemos, cuando hagamos la simulación para probarnos que funciona, va a dar error. Entonces, ¿por qué no hemos puesto este punto y coma, por ejemplo? Bien, entonces el N es el que finaliza la declaración de esta declaración de la entidad, y el sumador es la etiqueta que le hemos asignado aquí, al nombre, ¿no? Aquí. Entonces, ese mismo nombre que es sumador tiene que estar aquí abajo. En el caso del ejemplo que he mencionado, por ejemplo, utilizar una AND que hemos dicho, el símbolo de AND, aquí va a ser ese y el mismo aquí abajo. Tienen que ser similares, lo mismo. Y punto y coma para dar por concluida esta sentencia, ¿no? En sumador. Bien, esa es la declaración de una entidad, en este caso de un full adder. ¿Por qué? Porque tiene un calle de entrada de la suma anterior. Bien. Vamos para la siguiente diapositiva. ¿O tienen alguna pregunta? Disculpen. Bien, parece que no. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces acá vamos a hacer una descripción de los puertos utilizando obviamente lo que he mencionado, el modo y el tipo de dato que vamos a utilizar, ¿no? El identificador, ya hemos visto, el que identifica a las salidas y o también identifica a las entradas. Bien. Entonces, eso es la descripción de un puerto, del puerto de comunicación, ¿no? De la entidad. Bien, ¿qué modos tenemos para de la descripción del puerto? Tenemos el modo in, out, buffer. Tenemos esos cuatro. ¿Ya?
Los más utilizados son el in y el out. Algunas veces se utiliza el in-out. A ver, vamos a explicar uno por uno. Bien. El in corresponde a las entradas de datos directo, modo in. Volviendo al ejemplito que hemos hecho hace un momento. A ver. Aquí está. Entonces, aquí tenemos estos, ¿no? Y estos son las in. Modo in. Y este es el modo out. ¿Verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos el modo in, que es la entrada, o sea, la entrada de información, de datos a ser procesados. El out es la salida de datos procesados ya por nuestro, esa caja negra que lo tenemos ahí, ¿no? El in-out. El in-out es una entrada, una bidireccional. O sea, puede funcionar como entrada o puede funcionar como salida. Obviamente eso tenemos que definir nosotros, ¿no? Nuestros componentes tienen esa propiedad de, algunas, no todas, obviamente, de ser bidireccionales. Y nosotros podemos aprovechar para ampliar la cantidad de entradas, por ejemplo, o aumentar la cantidad de salidas, dependerá qué es lo que estamos queriendo hacer. Bien, el in-out entonces es bidireccional. Obviamente eso lo declaramos según al principio de nuestra declaración, para que ya quede claro si va a trabajar como entrada o como salida. Bien. En otras palabras, este va a ser un puerto de entrada, o sea, que es de lectura, y o salida de escritura. Entonces podemos utilizar esta patita, esta sentencia, como entrada de datos o salida de datos para ser procesados. También el valor que he leído, o sea, la entrada es aquel que llega al puerto y no es el valor que se le asigna a la salida, en caso de existir, ¿no? Entonces, estamos definiendo acá, repito una vez más, que de forma resumida, nosotros si eso va a ser, esa patita va a ser entrada o va a ser salida. Finalmente tenemos el tipo, pero en el modo buffer. El modo buffer es esta, cuando tenemos, a ver, vamos a hacer un pequeño esquemita para que ustedes puedan ver. A ver, digamos, esa es nuestra caja negra. O nuestros circuitos, si quieren, ahí están. Y esta salidita que voy a poner para que puedan identificar, darse cuenta. Ahí está, la salida. Tenga una realimentación aquí. O sea, vuelve e ingresa nuevamente. Y estoy poniendo al medio esa información para ser procesada nuevamente. O finalmente podríamos mandar hasta aquí, ¿no? Eso es. A eso se le llama buffer, esto. Cuando tenemos una señal de salida que vuelve a ingresar al sistema para ser procesada nuevamente, o sea, es una realimentación, ¿no? Entonces, esta patita es un buffer, porque estamos reingresando esa información para ser procesada en nuestro circuito principal. Es el buffer, ¿no? Bien, pero volvemos a lo que estábamos estudiando aquí en nuestro cuadro. El buffer es similar al puerto de salida, o sea, escritura, pero además puede ser leído. Eso pasa porque los datos deben ser controlados, ¿no? Para que puedan funcionar de forma correcta. Entonces,
al principio ya se ha indicado, cuando es in-out, por ejemplo, tenemos que definir si es entrada o es salida, ¿no? Si es buffer es cuando existe realimentación para ser procesadas dentro del circuito, ¿no? Dentro del mismo circuito. Además, el buffer es un valor que puede ser leído y donde funciona como entrada, es el mismo valor asignado o salida al puerto. Entonces, es el buffer. La mejor forma de darse cuenta es la realimentación, si esta terminología que estamos viendo no es comprensible. Entonces, acá repite o realimenta y eso es parte de las entradas de datos. Bien. Después de tener el modo, vemos el tipo. Aquí es el tipo de dato. Tipo de dato. Existen muchos tipos de datos. A ver, disculpen, vamos a ver. Parece que hay una persona que quiere ingresar al circuito. ¿Dónde está? Bueno, cuando lleguemos ahí vamos a ver. Bien, continuaremos mientras tanto con lo que estamos describiendo, que son las entradas y salidas de nuestro circuito. Aquí en el lado derecho, aquí al final tenemos el tipo de dato. En primera instancia, en la primera vez se habló del tipo bit, ¿no? Este tipo bit solo puede tomar el valor de 0 o valor de 1. Obviamente lógico, ¿no? 0 o 1 lógico. Otros tipos también son el tipo booleano, ¿no? El booleano define valores de cierto o falso de acuerdo con una expresión. Entonces aquí ponemos booleano y después añadimos alguna expresión aritmética o lógica para ser procesada y eso va a definir los valores dentro o falso de acuerdo con una expresión. Otro tipo de dato es el bit vector. Esta es una cadena. Este bit vector es, a ver, como esto. 1, 0, 1, 1. Este es un bit vector. O sea, es una cadena, ¿no? Están unidas, en este caso de 4 bits. Puede ser de 6, de 8, de 12, de 32, de 64, ¿no? Entonces, hay bits vectores de diferentes tamaños. Volveremos acá. ¿Dónde está? Perdón. Aquí, ¿no? Del bit vector, entonces, es un conjunto de bits que representa a un grupo de señales de entrada o salida. Bien, entonces ya hemos definido el bit vector. Vamos al siguiente. Al entero. Bueno, en este caso, esto voy a usar para que no obstaculice. ¿Ya? Bien. Tenemos entonces otro tipo de dato que es el integer, o sea, entero. Estos son valores o números enteros. 5, 9, 10. Son números enteros. 3, ¿no? 1, el mismo 0, son números enteros. Entonces, son valores íntegros o íntegro, de unos y ceros, ¿no? Que seguirán acá. Después viene otro, el Standard Logic. Standard Logic. Este es otro tipo de datos. Cada uno de esos que están con negrilla es un tipo de dato que uno puede utilizar de acuerdo
a lo que estamos necesitando. Entonces, el Standard Logic y el Integral son paquetes en el cual es definido el tipo, o sea, uso de librerías y paquetes, o sea, libraries o bibliotecas y los paquetes. Y finalizamos, tenemos otro. No sé si ahí tienen preguntas. El Standard Logic es una salida de números, y números enteros. Entonces, se ha utilizado un pequeño convenio que existe entre la IEEE para utilizar estos valores, los Standard Logic, que son ahora ya no son unos y ceros, el bit es solo 0 y 1. Entonces, el Standard Logic tiene valores como U, X, 0, 1, Z, W, L, H, etcétera, diferentes asignaciones, ¿no? Estos son los que están ahí. Ahora, obviamente, nosotros debemos identificar cada una de estas letritas qué significa LH, por ejemplo, ¿no? A ver, para empezar, el Standard Logic puede asumir valores booleanos, como son el 0 y 1. Puede asumir valores de crecimiento, por ejemplo, cuando en primavera las plantas empiezan a desarrollarse y generan flores y después frutos, etcétera, ¿no? Entonces, es otra forma de información que se está generando. Entonces, acá, ¿qué tenemos? El 0, 1, el Z es alta impedancia, es un valor alto. Físicamente ya hemos visto de que está existiendo el circuito, el componente, pero eléctricamente está generando humo si estuviera desconectado. Eso es alta impedancia, el Z, ¿no? Podemos utilizar L por low, H por high, ¿no? Entonces utiliza este tipo de expresiones para identificar nuestra variable. Esto se supone que ya es conocido, si es dato, información, no vamos a demostrar de dónde sale, cómo se identifica o por qué se le llama así, ¿no? No, ya directamente yo lo uso como herramienta. Bien, otro tipo de dato es el Standard Logic Vector. Standard Logic Vector. ¿Qué significa que es igual que esto? Vamos a ver más tipos. Perdón. ¿Alguna pregunta? Entonces, el Standard Logic Vector es varios números encadenados, ¿no? O que funcionan como salida o como entrada. Ahí vamos a la siguiente diapositiva. Ahí se voy a borrar. Ya. Aquí vamos a ver otro ejemplo de diseño. En este caso, solamente estamos aquí describiendo la entidad. Después vamos a ver la arquitectura, el cómo funciona, cómo va a funcionar nuestro circuito. Bien, acá tenemos nuestro circuito. Aquí estamos viendo un esquema del circuito interno. En el caso anterior, ya les había dicho, no sabemos qué hay. Obviamente acá podemos desconocer también, ¿no? La estructura del circuito, pero en otros casos ya podemos saber porque hemos hecho un diseño, hemos determinado las funciones y ya ponemos o dibujamos el circuito que corresponda a esa función que hemos diseñado. Puede ser. Entonces, en función de eso, vamos a ver de que hay diferentes estilos de declaración de la arquitectura. Bien, pero todavía estamos en la entidad. Entonces, este es un comparador de números. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a comparar los números a
B3, A2, A1 y A0, va a comparar con los bits B3, B2, B1 y B0. Entonces va a comparar y en función de que si son iguales o son desiguales, va a generar una salida, un estado o alto o bajo, ¿no? O 1 o 0. Eso ya depende cómo lo hemos diseñado. Bien, ¿cómo se hace la declaración ahora con eso? A ver, bueno, podemos utilizar esto. Nuevamente, dos guiones implica el tipo de la entidad. Entonces, aquí hacemos la declaración de la entidad. Entity para esto estamos declarando. Le ponemos el nombre de circuito, podría ser el circuito 1, por ejemplo. Y declaramos los puertos de entrada en primera instancia, puertos de entrada. Pero cuando hacemos un diseño, por ejemplo, de un dispositivo secuencial, podemos mezclar, y hay esa facilidad, las entradas con salidas. Lo único que hay que hacer es aclarar, porque A3 es in, que F es out. Entonces, si pueden después mezclar, pues, dentro del mismo esto, F yo puedo llevar aquí adelante y va a estar como F. Pero su nombre es out, salida. Bien. Entonces, aquí tenemos para cada comparador, es un comparador de números, o sea, para ver si son iguales. A3, B3, A2, B2, A1, B1, A0, B0. Entonces, esas son las entradas. Y obviamente la salida es F, ¿no? Vamos a la declaración aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dos guiones, declaración de la entidad. Entity y el circuito. Is, port, esto es okay, el nombre que estamos asignándoles en este caso a este dispositivo. Y declaramos los puertos de comunicación. Entonces, A3, A2, A1, A0. Y son, en este caso, las entradas. A ver, vamos a ver. Ya. Bien. Aquí tenemos descritos todas las entradas, ¿no? A3, B3, A2, B2, A1, B1, A0, B0. Vamos a declarar todas. Y aquí en la salida tenemos solo una salida, F. Entonces, ponemos entity, circuito is, port, paréntesis, A3, B3, A2. Todos separados con comitas, ¿no? Comitas. B2, A1, B1, A0, B0. Entonces, todas las entradas estamos poniendo. Y estos son del modo in, entrada. In. Tipo bit, o ceros o unos. Bit. Punto y coma. Estoy haciendo con detalle para que no se olvide. Ahora ya hemos declarado las entradas, ahora declaramos las salidas. En este caso la salida es solamente una. Entonces, F, dos puntos, out. Salida, out. Y tipo bit. Cesamos la declaración del puerto, punto y coma, y finalizamos con en circuito. Ese nombre es el mismo que se puso al inicio, circuito. Circuito 1 era aquí, circuito 1 va a ser acá. Y no olviden cesar con punto y coma. Si alguien agarra ese punto y coma y le pone outbit punto y coma ahí, y después el paréntesis, está mal, va a dar error nuestro software. O sea, el software de simulación. Y algo está mal en la sintaxis de declaración que estamos queriendo simular. Vamos a la siguiente diapositiva, el siguiente ejemplo. Ahora tenemos un ejemplo en el cual tenemos
una entidad que es también sumador, pero aquí hay una diferencia. Ya hemos hecho un sumador hace rato, full adder, pero ahora va a ser, las entradas van a ser vectores. O sea, hace rato estábamos sumando solamente A más B, o sea, un bit más otro bit. Ahora vamos a utilizar entradas que van a ser vectores. ¿Qué significa eso? Que el vector A, por ejemplo, aquí está el vector A, va a tener 4 componentes. A3, A2, A1, A0, son los 4 componentes de esta entrada que está con una flecha, como verán, diferente a esta de aquí arriba, ¿no? Este es una sola. Aquí, en cambio, tenemos una flechita de doble línea. Es para identificar, en este caso, que estamos utilizando un vector. El siguiente número que vamos a sumar va a ser igual, vector. B3, B2, B1, B0, ¿no? Son los números que corresponderían para esta otra entrada. Ahí. Listo. Al otro lado, la suma va a generar igual un vector, ¿no? Porque tenemos 4 columnas y también va a ser la salida 4 columnas o 4 salidas llamadas S3, S2, S3, S2, obviamente con comas, ¿no? S2, S1 y S0. S2, bueno, disculpen, parece 52, pero no. No, perdón. Ya. S2, S1. Oh, peor. Vamos a borrar esto. De nuevo. Un exquisito. Bueno, no sé qué está pasando, se está desplazando los símbolos. A ver, ahora sí. Ahora sí. S3, S2, S1 es el vector de salida, ¿no? Y S0, o sea, tenemos 4 componentes. Entonces, un vector. Todo esto es el vector de salida. ¿Qué modos son? Out. Entonces, aquí describimos como out. Aquí. Vamos a poner out, ¿no? Out. Bueno, en este caso la suma, out. Y bit vector, entonces aquí identificamos como vector. Vector en este caso de 4 componentes. Y acá deben tener cuidado, en este caso el bit vector dice 3 down to 0. 3 down to 0. Significa de que el bit más significativo es el 3, o sea, el S3 en este caso. Podría haber sido suma 3, suma 2, suma 1, suma 0. Entonces, la suma 3 sería el más significativo. Ese se llama Most Significant Bit, MSB. Most Significant Bit. Y el último, en este caso S0, se le va a llamar el bit menos significativo, o LSB. Least Insignificant Bit. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo aquí aclarar? De que cuando pongamos el bit vector, que no va a ser configurado, se vamos a borrar de nuevo. Cuando pongamos esto, 3 down to 0, significa que el más significativo es el S3, en este caso, ¿no?
y el menos significativo va a ser ese 0. Entonces, en ese orden. Pero si fuera al revés, por ejemplo, sería para, a ver, de nuevo, S0, S1, o sea, hay autores que identifican de esa manera, ¿no? S1, S2, S3, etcétera. Así. Entonces, el más significativo en este caso va a ser S0. Este es el más significativo. Y este S3 sería el menos significativo, ¿no? Ahí en ese caso tienes que cambiar. Aquí dice 3 down to 0. Entonces, de este 3 hasta 0. Es las entradas, ¿no? El vector. Pero si fuera la identificación, hay autores que utilizan al revés, tendríamos que poner 0 to, así, 0 to 3. Entonces acá, en esta forma que estamos describiendo este vector, bit vector, en este caso, esto sería S0, el de mayor valor, o es el más significante. Y S3 sería el de menor valor, ese sería LS3. LS bit 3, ¿no? Ok, entonces, a tener cuidado en la es 0 to 0, 0, por si acaso, es 0 to 3. Y el otro es cuando el S3 es de mayor peso, entonces down to, o sea, hacia abajo, ¿no? Hacia el 0. Eso es cuando vayamos a utilizar vectores. Bien, vamos al ejemplo. Aquí está. Bien. Entonces, para un sumador completo de dos datos con longitudes de 4 bits, ¿no? Son vectores. Vamos a hacer la declaración de la entidad usando esta forma, que es utilizando o aplicando los vectores. Entity, sumador, is, port, aquí podríamos haber puesto sumador 2, digamos, ¿no? Puede decir que es otra entidad, pero estamos utilizando la misma para hacer simplemente la explicación del funcionamiento. Entonces, port, paréntesis, A, B, 2 puntos, son las dos entradas, ¿no? A y B, aquí está A y B. Bit vector, porque son vectores. A es un vector que tiene A3, A2, A1, A0, y vector B tiene B3, B2, B1, B0. Aquí hay que tener cuidado de que sean del mismo número de bits, o sea, del mismo tamaño, en otras palabras. Estamos utilizando 4 bits, ¿no? Las entradas son 4 y salidas también en este caso 4. Bien, entonces aquí tenemos A, B, in, modo in, entrada, ¿no? Entrada. Ahora sí, bit vector. Si pusiéramos bit nomás, entonces tenemos que describir como si fueran una sola, no fueran vectores, ¿no? Bit vector, 3 down to 0. Entonces quiere decir que aquí va a ser A3, A2, A1, A0. En ese orden, punto y coma. El sein, ese es la otra entrada. Pero como verán, este no es vector, es un solo bit. Entonces, por eso que no está en la misma línea. Entonces, sein es 2 puntos, modo in. Tipo bit, porque es un solo bit, ¿no? Es el sein, es el acarreo de la anterior suma. Puede ser 0 o 1, entonces no puede ser vector. Punto y coma. Entonces ya han descrito las entradas. Las salidas, carry out, aquí las salidas tenemos, el carry out es tipo bit, ¿no? Es de un solo bit. Si no tiene acarreo, 0. Si hay acarreo, 1. Entonces, carry out, 2 puntos, out bit, tipo bit. Y finalmente, el último, que sería la suma. Este sería la suma. Suma. Entonces, este va a ser nuestro, bueno, un poquito diferente, un salido del tamaño. A ver, vamos a... aquí. Entonces, la suma va a ser out, porque salida. Bit
vector, bit barra baja vector. Este sería, pero el de arriba sería de 4 bits, ¿no? Bit vector. Entonces, 3 down to 0. Estos tienen que ser similares, o sea, compatibles. Este aquí es 3 down to 0 y aquí 3 down to 0. No puede ser que yo ponga 3 down to 0 aquí y aquí ponga 0 to 3, así como este, ¿no? 0 to 3. Ahí va a haber errores. Entonces va a generar un error en el proceso, va a decir el simulador que hay error, que hay que corregir. Y punto y coma, ¿no? Aquí fíjense, hay doble paréntesis, porque está cerrando este paréntesis con esto. Y este otro paréntesis de este, ¿no? Dos paréntesis, desde ese punto y coma. Finalizamos como en sumador y punto y coma. Esa es la forma de declarar las entidades, ya sea de tipo vector o tipo, en este caso, bueno, en el anterior caso, bits, nada más bits. Aquí son ya con bit vector, mezclado, combinado, ¿no? Porque aquí tenemos tipo bit nomás y aquí también tipo bit. Y aquí es un bit vector y ese también. ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a hacer un ejemplito más y pues ahí terminamos por hoy, ¿ya? Aquí está, es lo que he mencionado, aquí está con la etiqueta. Dice, para ordenar en forma ascendente, utilizar to en lugar de, ¿no? De 0 to 3. Es lo que he explicado hace un momento. Bien. Otro ejemplo. En este caso estamos volviendo al comparador. Este es un comparador de números de 4 bits cada uno. Pero haciendo una relación, comparando con el anterior, el ejemplo número 3, si no me equivoco, ahí lo hemos declarado toditos, ¿no? O sea, todas las entradas las hemos puesto en el port de entrada. Pero ahora lo vamos a hacer de forma de vector. O sea, el primer número será A3, A2, A1 y A0. Y el segundo vector B3, B2, B1 y B0, ¿no? Esos son los números que tenemos que comparar. Y son vectores. Entonces, la declaración de identidad, entity, circuito 3, si podría ser, o 5 ya si quieren, is port A, B. No olviden que no es necesario que pongamos en mayúsculas, no puede ser mayúsculas, minúsculas, igual el circuito no se inmuta, funciona igualito, no hace una discriminación entre mayúsculas y minúsculas. A, B, que son las dos entradas de datos, pero está en modo in, bit vector. ¿Por qué? Porque cada uno tiene 4 componentes. A3, A2, A1 y A0, 4 componentes. El otro B0, B1, B2, B3, 4 componentes, ¿no? Porque el B0 y el A0 también son componentes del número, 4. Entonces, A y B son del modo in, entrada, y tipo, o modo, si tipo bit vector. Y son desde el 3 hasta el 0, quiere decir de que tiene 4 elementos. Ese número tiene 4 elementos, tanto el A como el B. Y en la salida, si son iguales, generará, por ejemplo, en este caso, 1, digamos, ¿no? Lo estoy inventando. F, dos puntos, out bit. Listo. Un solo bit. Aquí no puede ser vector, porque esto es un solo número. Pero hay en otros diseños donde sí va a ser la salida también vector. Eso no estén pensando que solo va a ser números sencillos. Puede haber también salidas como vector. Finalizamos, no olviden poner el paréntesis, punto y coma, en circuito, punto y coma. Este nombre tiene que ser como este. Si aquí lo pongo circuito 5, aquí será circuito 5. Si ponen más circuito nomás, otra vez va a dar error, indicando de que no se ha cerrado la declaración de la entidad correctamente. Eso es la declaración, en este caso, del comparador utilizando vectores. Bien.
Para terminar el día de hoy, habíamos hablado de que nosotros utilizamos ciertas bibliotecas o herramientas en nuestros diseños. En el circuito, perdón, en las computadoras, nosotros tenemos determinadas secciones donde se guardan los archivos que vamos a usar. Este es el usuario, ¿no? Esta es una biblioteca del usuario donde nosotros podemos guardar información en diferentes archivos. Esos son los archivos que va a estar. Estamos hablando del disco duro de la computadora. Tenemos otro archivo que es el work, o sea, una biblioteca o library, si quieren, donde nosotros vamos a guardar o almacenar los paquetes que son definidos por el fabricante y que se utilizan en los diferentes en los diferentes diseños, ¿no? Como herramienta de trabajo, work. Eso es del fabricante. Ese es del usuario y del fabricante. Después, este también por el fabricante, ¿no? Otro es, en este caso, es de la IEEE. Esto es donde ingresan esos archivos que hemos mencionado, por ejemplo, el Standard Logic aritmético. Entonces, cuando vamos a hacer operaciones, ¿no? O Standard Logic nomás, cuando hay solo operaciones lógicas, A, and B, A, OR B, A, XOR B, etcétera, ¿no? Son operaciones lógicas simplemente, ¿no? No estamos sumando, multiplicando. Mientras cuando hacemos aritméticas, como se suma, resta, multiplicación, división, tendremos que utilizar esta herramienta, ¿no? El Standard Logic aritmético. ¿Ok? Eso está en el archivo de la IEEE. Bien. A estos, cada uno de esos archivos se llama paquetes. ¿Qué son los paquetes? ¿O qué contienen? Los paquetes contienen declaraciones de tipos y subtipos de datos. También puede contener definiciones de constantes, puede contener definiciones de funciones y procedimientos. O sea, no solamente de funciones, ¿no? Puede tener, si estamos hablando de procedimientos, entonces, cómo va a funcionar ese circuito, por ejemplo. Después, declaraciones de componentes, sumadores, restadores, contadores, multiplicadores, etc. En otras palabras, un paquete, este es un paquete, es igual a una macro unidad de diseño. O sea, si quieren, esto es un paquete. Uno de estos folders puede ser, lo podemos entender como un paquete. ¿Qué tiene dentro? Tenemos la macro unidad de diseño, o sea que vamos a escribir para que funcione como queremos. Eso. Y que podemos utilizarlo según nuestra conveniencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas bibliotecas o libraries que ya tenemos preestablecidas? Y de los paquetes es facilitar el diseño, es el objetivo. Es decir, que nuestros diseños sean más simples, más rápidos de escribir y no tenemos que estar pensando todo un día para desarrollar un determinado diseño, sino directamente podemos utilizar ya las herramientas con las que se cuenta en estas bibliotecas, en estos libraries, en estas, ¿no? En estas. Muchas de estas se van guardando de forma por defecto, o sea, se van almacenando. Y otras nosotros vamos guardando, haciendo un save as. Bien, ¿dónde están esas bibliotecas que acabo de mencionar? Están en el disco duro aquí. Por ejemplo, bueno, en el caso de las signings, aquí tenemos un archivo que es llamado signings, ¿no? Dentro de eso estamos acá nuestros archivos con los cuales se trabaja, tenemos cargado, y ahí es donde se guardan las bibliotecas, ahí están la IEEE, Logiblocks, LPM, EPLS, estándar aritmético, XC, etcétera, ¿no? Hay diferentes bibliotecas o libraries y que están dentro de eso. Y nosotros lo que hacemos es abrir
podemos abrir. Por ejemplo, abrimos el de la IEEE. Ese es de la IEEE. Fíjense si ven en la línea de aperturas de los archivos, está la Signix, el Webpack, el Data, el VLAN y la IEEE. Y tenemos aquí los archivos, ¿no? Que vamos a utilizar. Por ejemplo, Standard Logic 1164 o Standard Logic aritmética el / PBA0. Bueno, diferente, según lo que necesitemos, ¿no? Esos son los paquetes. Eso ya está en la computadora, lo que tenemos que hacer es llamar, y al momento de que hacemos el diseño, en la parte de adelante, de arriba, mejor dicho, colocamos use y viene el número del paquete que vamos a utilizar. Listo, y el sistema, el software agarra y ingresa a estos archivos y obtiene la información que ha sido acá recomendado, ¿no? Para poder funcionar correctamente. Eso sería entonces bueno, esto ya vamos a ver el día de mañana, el día o martes, mejor dicho. Pues ya más o menos sabemos cómo declarar la entidad. Ahora lo que vamos a hacer en las próximas diapositivas es declarar la arquitectura, cómo debe funcionar nuestro circuito. En muchos casos vamos a hacer una declaración literal, o sea, con instrucciones literales, sin darle ecuaciones, nada, o funciones. Pero en otros casos vamos a poner la función exclusivamente que hemos obtenido en el diseño y listo. Y después del circuito armar esa función, ¿no? Se va a encargar de hacer, conformar el circuito digital correspondiente a ese diseño. Muy bien. Entonces, por hoy quedamos acá. El día de mañana vamos a continuar a partir de esta diapositiva. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues les escucho. A ver, voy a dejar de compartir. Disculpen, vamos a ver arriba esto aquí. Ahí hemos quedado. Listo. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? ¿Sí? Parece que o no me escuchan bien, o lo que hablo es muy claro y todo el mundo está, digamos, sin problemas de comprensión. Ya contestan todos, vamos a ver. Muy bien, gracias Luis Guizar, Iván, Jorge, Caterín, Luis, Siricuata, Luis Luján, Marisol, Arispe. Sí, bueno, faltan algunos, pero son pocos. Muy bien, entonces con esto quedamos por ahora. No olviden, el examen es el miércoles. El día lunes voy a ya indicarles, o tal vez mañana o pasado mañana voy a hablar con el jefe de departamento para ver cuál de los ambientes vamos a utilizar para el examen. Y listo, que entra el examen, voy a repetir, creo que por 10ª vez. Dispositivos MSI. Los dispositivos MSI son multiplexores, demultiplexores, los shift registers, los codificadores, los decodificadores, esos principalmente, ¿no? Después, el trabajo que les he dado respecto correspondiente a las familias lógicas. Entra la examen, fija que va a haber una pregunta de eso, por lo menos. Así que no olviden. Y por último, los dispositivos lógicos programables, o sea, los PLDs. Esta unidad que estamos viendo ahora no ingresa al primer parcial, o sea, el VHDL. Eso ingresa al segundo parcial. Lo que se va apurando ahora es darles lo más pronto posible es para que puedan desarrollar sus trabajos de
laboratorio para que puedan hacer con comodidad y teniendo los conceptos adecuados para poder desarrollar los 3 trabajos de laboratorio que les voy a dar la subsiguiente semana. Bien. Los que tengan que entregar algún trabajo el día de lunes pueden venir. Voy a estar desde 2:30 hasta las 4, 4:30 en el laboratorio de la planta baja del edificio Electro. ¿Ok? Que tengan buena noche. Muchas gracias.